All right. Welcome, everyone, to our news bulletin for June 14. This will be our last bulletin of the school year. I can't believe how fast it all went. Bienvenidos todos a nuestro boletín informativo de 14 de junio. Este es nuestro último boletín del año escolar. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Y agradecemos mucho que haya estado todos ustedes con nosotros. So thankful for all of you to be so connected and informed. For today's agenda, we're going to talk about important dates, ceremonies, new information for the school year, talking about uniforms, family council, and community opportunities. En la agenda de hoy vamos a hablar, claro está, como siempre, sobre las fechas importantes por venir, ceremonias que vienen, fechas importantes para el próximo año escolar. Hablamos de los uniformes y los certificados de regalos para los uniformes y información del Consejo de Familias y oportunidades comunitarias. So let's talk about important dates. So June 15, last day tomorrow for middle school. Our offices continue to be open. But June 19, the school will be closed. This is Juneteenth. June 26 to July 28 is a middle school summer boost. The only days that they will be off will be from June 30 to July 4. So there is no programming during that day. The school also will be closed. There is still space for you to register your child. Anybody can come. We do have a special programming that is more in-depth for kids who are in summer school, but all the kids will benefit from attending our summer boost program, just because studies have shown over and over how they call it the summer slide. And that is that when these kids are not doing anything academically during the summer, they have learning loss. And so the teachers, when at the beginning of the year, they have to repeat 3 months of instruction. And that it's time that we could use to get kids advancing. So the mind needs to be active, needs to be learning. And we're the ones who get tired. The kids don't get tired. So we got to keep that muscle, brain muscle working for the kids. So please, Lourdes can put on the chat the form. So if you haven't signed in, to please take advantage of attending the program. And of course, this is a program that is not for you as a child care. It's actually a full program with instruction and enrichment, lots of fun things and games and activities for them to do. But the children have to attend the full day of the program. So great. Muy importante para las fechas de grado 5 al octavo. 15 de junio, mañana es el último día. El 19 de junio la escuela está cerrada. Nosotros seguimos trabajando todavía, pero el 19 está la escuela cerrada. Del 26 de junio al 28 de julio son las fechas del campamento de verano y se llama Impulso de Verano. Lo único es que del 30 de junio al 4 de julio, por ese puente, por el 4 de julio, estamos cerrados. Este año es muy importante que tenga pendiente que este no es un programa de guardería, de cuidado de niños, es en verdad un programa para ayudar a su niño mentalmente a crecer y tiene, aparte de los que están se les recomienda que venga porque tiene escuela de verano, pero no solo para ellos, sino también para todos nuestros estudiantes. Tenemos programación académica de forma divertida en la mañana y en la tarde. Es todo lo aparte de diversión, de paseos, actividades que ellos se van a disfrutar bastante. Muy importante es que esto no lo tome como si fuera un cuidado de niños y un día viene y otro día no viene. No, es un programa completo para que sí funcione, porque muchos estudios han mostrado, bueno,
todos los estudios han mostrado que durante el verano los niños pierden mucho, lo llaman summer slide o del slice de verano, que es que los niños se les olvida todo lo que aprendieron, la mayor parte de lo que aprendieron el año anterior, cuando vienen y no han hecho nada durante el verano, nada académico, no han leído, no han hecho nada. Entonces, los maestros tienen que enseñar 3 meses el próximo año lo que ya habían hecho el año anterior. Entonces, para no perder esos 3 meses de instrucción, es muy importante que los niños estén muy activos durante el verano. Nosotros a veces decimos, es que ellos necesitan descansar, pero ellos no necesitan. Su cerebro está formándose todavía. Ellos necesitan aprender, necesitan ejercitarse el cerebro. Y porque hablamos mucho sobre el cerebro, que necesita hacer todas esas conexiones. Y la forma de hacer muchas de esas conexiones es aprendiendo y experimentando. Y es por eso que es tan importante interactuar los unos con los otros. Es un día completo, o sea, el tiempo es completo, así que y hay todavía cupos, así que los sugerimos altamente que por favor, si puede, que esté en nuestro programa de verano. Y es completamente gratis. Ok, mañana es el día en que los niños tienen el día de espíritu y usan la camiseta con el logotipo de la escuela. Así que no tiene que venir en uniforme con el polo, sino que pueden venir mostrando su camiseta. So tomorrow is a free dress down where the students can show the IL spirit using the IL any of the IL shirts. So if your child has participated either in any of our activities, then they will have an IL shirt. So this will be a way to showcase it. And this again is for 5th through 8th grade. Ceremonies. So today is the step up rehearsal for the ceremony, and it's going to be at the gym, and there we'll be getting the cap and gowns. June 15, the arrival for students is, and again, I'm talking only 9th grade. It's at 9 a.m. For the Algebra 1 Regents preparation. And they're going to get a special breakfast. It's a special treat for them. And then after the preparation, it's just a review of the work. And it's strongly we request that your child be here. And then at 12:30, we walk to the high school, which is at 3896 10th Avenue, and that's they're going to take the Regents exam at 1:15. And the students will be dismissed once they finish the exam. The test lasts 3 hours. So expect your child to leave around 4:15. Now, if your child has half time and a half, it's 5:45, and double time will be 7:15. June 16 is the step-up ceremony at 4 p.m. here at the middle school, and you will be getting the 3 tickets. They will be sent via student email, so please be sure to ask your child for the tickets because they will have it on their emails. And as you know, if you want to get your child's email, remember that the password is always the date of birth. Okay, so estos son anuncios solo para 8º grado. Y es que hoy ellos tienen la práctica de la ceremonia de subir de grado en el gimnasio y se les va a entregar su toga y su birrete. El 15 de junio, los niños solo de nuevo de 8º grado, que lleguen por favor a las 9 de la mañana para tomar un repaso para el examen de regentes que tienen. Y se les va a dar un desayuno muy especial y se les va a tratar muy bien para prepararlos para este examen, porque después a las 12:30 nosotros los llevamos a la escuela secundaria para que en la escuela secundaria tomen este examen. El examen va a empezar a la 1:15 y la escuela secundaria queda en la 3896 10ª Avenida.
Una vez que su niño termine el examen, dura 3 horas, su niño se puede ir a casa. O sea que cuando se le mandó la carta, usted debía firmar diciendo si se puede ir a casa o si usted lo venía a recoger. En cualquier forma, el examen dura 3 horas. Si termina, o sea que va terminando a las 4:15 y a menos de que tenga tiempo y medio, que sería que terminarían a las 5:45 o doble tiempo, terminarían a las 7:15. O sea, tienen hasta ese tiempo para terminarlo. No es que tienen que estar hasta ahí, sino tienen todo ese tiempo para terminar. El 16 de junio, la ceremonia de subir de grado a las 4 de la tarde aquí en la escuela intermedia, 433 West 204 calle. Se les va a enviar, envió los 3 boletos por correo electrónico del estudiante. O sea que, por favor, fíjese en el correo electrónico de su hijo y para saber que la contraseña es siempre la fecha de nacimiento. Okay, so readers are leaders. It's our motto all the way. And I just want to let you know that, and I want to show you that our director of literacy, Catherine Jaworski, curated a great list of books per grade level. So, so you can find those books at the New York Public Library. And if not, then let me see. So here is a sample of the letter that you receive. And then here's the list of books, and this is per grade. So this one, for example, is for 7th grade. And after that, then they will have a whole information about activities on what to do in terms of writing down what they learn and processing what they learn. So this will be a way to expand their reading comprehension and their writing. So please, this can be done during the summer, and you get all this also at the library. Como ustedes saben, tenemos siempre nuestro lema, los lectores son líderes, y por eso también nuestra directora de alfabetismo, Catherine Jaworski, ella manda una carta a todos los padres para el verano con un paquete para que ustedes estén empujando a sus niños a que lean en la casa. También pueden leer, que ella tiene una lista, digamos, esta es una lista de 7º grado de libros que usted puede encontrar en la biblioteca, y eso es para que su niño lea y después complete este paquete durante el verano, y está en inglés y abajo está en español, ¿ve? Acá está todo en español para que ellos tengan mejora en la comprensión de lectura durante el verano y también practiquen la escritura. Así que le decimos que por favor completen este paquete para que estén bien reforzados cuando regresen, y también pueden encontrar libros en Sora, que es su biblioteca digital. So you can also, in the letter, it talks about how they can find books on Sora, which is our digital library. All right, so next, we got for 9th through 12th grade. So yesterday was the last day of classes. Again, June 19 is Juneteenth. So there is no testing. We started Regents today, all the way to the 22nd is our Regents Week. And we sent the information on May 30th as to which Regents exams your child has to take. And June 22nd is the 12th grade graduation at 6 p.m. And we'll talk more about that later. And July 10th to the 28th is our summer school. Las fechas importantes, como ustedes saben, ayer terminaron las clases de secundaria. La escuela de nuevo está cerrada el 19 de junio, o sea que no hay exámenes ese día. Hoy fue el primer día de exámenes de regentes. Hoy como se empieza la semana de regentes, que de nuevo para tomar esos exámenes es para que se puedan graduar con el diploma de regentes. Es requisito del estado de Nueva York. Así que es muy importante que su niño no falte a estos exámenes. El 22 de junio la graduación,
y a las 6 p.m. de 12 grado y de 10 al 28 de julio en la escuela de verano. So let's talk about Regents Week. So again, today they had the ELA this morning, but as you can see, they had the living environment preparation and global prep in the morning. And in the afternoon is the living environment Regents. And then they have the assigned sessions for the science practicum. And tomorrow we have June 15, global history, algebra 1 prep, and they have 2 sessions. As you can see, algebra 1 will be the exam in the afternoon, which is the one that our middle school students will be taking. Friday, earth science exam in the morning, chemistry prep. It's only the session 2, 10:30 to 12. And then they have the chemistry Regents exam in the afternoon, and they have the Spanish prep for 2 sessions from 12 to 3. And Tuesday, June 20th, we have the geometry Regents exam, and in the morning and in the afternoon, it's the Spanish Regents and the algebra 2 preparation for 2 sessions. And then on Wednesdays, the algebra 2 Regents exam. So, como ustedes ven, están aquí, hoy, como les dije, empezaron los exámenes de regentes en la mañana, son los de del miércoles, tenemos de artes del lenguaje, también tuvieron un repaso de ambiente de living environment, de medio ambiente, 2 sesiones, un repaso también de global, 2 sesiones, y cuando digo repaso, es muy importante que su niño pueda, lo mejor le dice, oh, eso es opcional. Es muy importante que asista porque son repasos y eso le conviene que venga, porque si no pasa esos exámenes, pues se va a atrasar, y si se atrasa no se gradúa a tiempo. O sea que se le está ofreciendo para que esté haciendo bien sus exámenes. Así que no se obliga, pero se pide altamente que por favor vengan a estos repasos, y claro está que no falten a ninguno de estos exámenes porque esos son los exámenes que determinan su graduación, así que es requisito del Estado. En la tarde hoy tenían un repaso de ciencias de 8:30 a 3:30. Mañana, examen de historia global en la mañana, repaso de álgebra 1, y en la tarde es la álgebra 1, que es el examen que le estaba hablando de que los niños de 8º grado van a tomar también. Y está el repaso de geometría en la cafetería, 2 sesiones. El viernes tiene examen de ciencias de la tierra y repaso de química de 10:30 a 12, solamente una sesión. En la tarde tienen el examen de química y el repaso de español, 2 sesiones. El martes tienen el examen de geometría y en la tarde tienen el examen de español y un repaso de álgebra 2, 2 sesiones, y el miércoles tienen el examen de álgebra 2. Entonces, de nuevo, todos estos son los exámenes que se requieren para la escuela secundaria, para los niños de 9 a 12 grado. Si ustedes necesitan y no saben cuál es la álgebra que le toca, cuál es el examen que le toca tomar a su niño, o si no encuentra todavía la fecha en que tenía que venir el correo electrónico, si no lo puede encontrar, de que dijimos que el correo electrónico fue de mayo 30, a su correo electrónico y al correo electrónico de su hijo. Y entonces, y claro, se le está repitiendo cada rato a su niño, pero si usted lo quiere ver, pues entonces, y necesita más ayuda, por favor, conéctese con nosotros porque tenemos la lista de qué niño le toca tomar qué examen. Así que nos puede preguntar. 12th grade graduation. So again, today is also the rehearsal and the cap and gown distribution. June 22nd is the graduation at the College of Mount St. Vincent at 6301 Riverdale Avenue. And very important is that the place where they are having it at the auditorium is very high, and they do not allow balloons. So if you bring balloons, you're going to lose them because they're not going to let them in at the door. So please do not bring any balloons. The student arrival time is 4 p.m.
5 p.m. doors open for families, 5:30 doors close, 6 p.m. ceremony begins. So please make sure that you don't arrive after 5:30 because you're going to miss it. You get 6 tickets per family and 1 parking pass per family. Only one car per family. La graduación de 12 grado, hoy es cuando se le entrega la toga y el berrete, hacen la práctica. El 22 de junio la graduación en el College of St. Vincent, queda el 6301 Riverdale Avenue. Es muy importante que eso va a ser en un auditorio con los techos son muy altos y no permitan globos. Así que si usted compra globos de celebración, lo va a perder porque no lo van a dejar entrar, lo van a poner a la basura. Así que por favor no lleve globos. Los estudiantes tienen que llegar a las 4 de la tarde. Las puertas abren a las 5 para las familias. A las 5:30 las puertas se cierran. Y a las 6 p.m. la ceremonia empieza. Se les da 6 boletos por familia y un automóvil por familia, o sea, solo un pase para el parqueo. All right, so to get there, the transportation will not be provided. We will not picking up the kids or anything. So you're gonna go directly. And so the public transportation, there's the A train, Inwood at 207, walk to Broadway and Isham to take the BX7 bus to Riverdale Avenue and to 63rd Street, or you can take the 1 train to Van Cortlandt and 42nd Street, and you get off at 231st Street and then take the BX7 or BX10 bus to Riverdale Avenue. Or, you can take the Manhattan Riverdale Express buses, BX M1, BX M2. So nosotros no vamos a recoger a su niño aquí de la escuela, llevarlo allá, o sea que es muy importante que su niño vaya en transporte público o que usted lo lleve. Para transporte público usted puede coger el del tren en Inwood y 207 y va a Broadway y Isham y se toma el autobús BX7 hasta Riverdale Avenue y la 263 calle. O toma el tren 1 a Van Cortlandt y 242 calle y se baja en la 231 y luego toma el autobús BX7 o BX10 hasta Riverdale Avenue y la 263. Los autobuses de Manhattan Riverdale Express está la recogida de BXM1 y BXM2 en Riverdale Avenue y la 261 calle. All right, so I want to show you now the campus map. So if you look, this is Riverdale Avenue, what you will be left off. If you come in by car, this is where the parking lot is. And then once you leave the parking lot, notice all the things that you have to walk to Cardinal Hayes. This is Cardinal Hayes Auditorium. So that means that if you're wearing high heels, know that there is no shuttle or anything. You have to walk all this time to get here. So I just wanted to point that out. Okay, so este es el mapa para entrar al auditorio. Aquí está Riverdale Avenue. Si se viene en el carro, usted va así con su carro aquí a entrar al parqueadero. De ahí del parqueadero al auditorio no hay nadie que lo lleve, ni un carrito ni nada, sino usted tiene que caminar todo esto, les digo por si acaso está con tacos altos, para que sepa que es todo lo que tiene que caminar. Y de nuevo, como usted ve aquí, está el auditorio, los techos son altos, así que no traiga globos, por favor. All right, so there is that. We know about you guys know about the summer credit recovery. Please note that if your child is in 12th grade and they did not complete all the credits, they will not be allowed to walk because they did not graduate. So very important for them that if they still need to complete, they have the student orientation is July 7th at the cafeteria, and they send on June 20, they email letters to students of all the courses that they have to take, or if any. En cuanto a recuperación de crédito, de nuevo, ellos tienen un programa de verano y tienen la orientación el 7 de julio a 10:45 en la cafetería de la escuela intermedia. Y
se le va a mandar el 20 de junio un correo electrónico con toda la información y el programa de verano para ellos es del julio 10 al 28. Muy importante es que, de nuevo, sin esos créditos no se pueden graduar y, de nuevo, si está en 12 grado y no se pudo completar todos sus créditos, pues entonces no puede asistir a la ceremonia porque por ley no se está graduando. And again, the summer school for credit recovery is July 10 to the 28th. All right, 11th grade, we talked about it before, so I'm not going to spend much time just showing you the slide about college trips in July and August. De nuevo, esta es la información para el 11 grado para paseos universitarios. Ya habíamos hablado de esto antes, así que no me demoro mucho en eso. But I am looking to see if I organize a trip for families also to visit school. This is only for students, but I'm going to see if I can get a trip for parents if there is enough interest. También voy a mirar si hago yo un paseo con los padres que quieran de 11 grado, porque el paseo anterior es solo para los estudiantes, pero para los padres, si quieren irse conmigo, pues podemos hacer un paseo en el verano. All right, so let's talk about the new year. So we have exciting news. So first of all, thank you so much for participating in the scheduled parent feedback survey. And the big takeaway is parents want more instructional time. So therefore, there is no more half-day Wednesdays. So that's a big, big win. The other one is, so here's how things are going to look like. For grades 5 through 8, it's Monday through Friday, full days. The first class starts at 7:50 to 3:30, like normally now, any other day. And the doors will open at 7:15. PSW is going to be always Monday through Friday from 4 to 6 p.m. So no more half days. For grades 9 through 12, the first class starts at 7:50 a.m., but the arrival varies based on student needs. So there are some students who they will need more tutoring or something, or they can start later. Based on their needs, the arrival will be different, but the dismissal will be the same. So for 9th and 10th grade, Tuesdays, Wednesdays, and Fridays is from 7:50 to 2:52 p.m. and Mondays and Thursdays from 7:50 to 3:35 p.m. For 11th and 12th grade, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7:50 to 2:52 p.m. And Tuesdays and Fridays is from 7:50 to 3:35 p.m. So as you can see, there's again no half days. And you will get the whole periods and a schedule later this month. En cuanto a importantes noticias excitantes, mil gracias por participar en la encuesta de padres sobre el horario escolar. Y el comentario más importante fue que querían más tiempo instruccional. Eso quiere decir que ya no hay salida de mediodía los miércoles. Lo que quiere decir que los grados 5 al 8, lunes a viernes van a ser días completos de 7:50 su primera clase hasta las 3:30. Y nuestras puertas van a abrir a las 7:15 como ha estado ahora. El programa después de la escuela PSW, entonces va a ser de lunes a viernes, tener su servicio de 4 a 6 de la tarde. Para los grados 9 al 12, la primera clase que vamos a tener va a empezar a las 7:50. La llegada, claro, varía de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, de acuerdo a sus clases, o sea que varía por grados, por estudiantes, pero en general va a ser 9 y 10º grado, martes, miércoles y viernes, el horario va a ser de 7:50 a 12:52 p.m., lunes y jueves de 7:50 a 3:35 p.m. 11 y 12 grados, lunes, miércoles y jueves de 7:50 a 12:52 y martes y viernes de 7:50 a 3:35 p.m. Y ustedes van a recibir todo esto con más detalles más adelante, pero quería darle un avance de todo esto. Okay, so other important dates. So June 28 to July 14, our school is completely closed. So there might be some people on
for 2 days, but before the 26th and the 27th, but for sure, 28th to the 14th, the school is completely closed. July 31st through August 4 is the new student testing. So if you know of anybody who's starting with us in 5th grade, 6th grade, or any other grade, completely new, they're going to do exams for them to figure out how they're doing. August 16 and 17th, there is going to be another Regents exam. So if for some reason something happened and they have to retake the test, then there's August 16 and 17 is another day to take it. August 28 to September 1st is orientation week. So be sure to be here back for orientation week. August 31st is the new parent orientation. Again, it's a special day for completely new parents. September 4 is Labor Day, so the school is closed. The first day of school for 5 through 12 is September 5th. The first day of PSW after school program for middle school is September 6th. And September 29, we're going to have a parent-teacher conference. So as you know, our children will be evaluated and figuring out where they are. And you're going to know on this date what are the goals for the new year and how you can partner with us. So there will be more interaction with the teachers the coming year so that you are very on top of the rigor of the new year. Ok, estas son otras importantes fechas. Del 28 de junio al 14 de julio, la escuela está completamente cerrada. Es posible que ahora, de este último día de clase hasta el 27, vaya a haber una que otra persona, pero completamente cerrado del 28 de junio al 14 de julio. El 21 de julio es el laboratorio de liderazgo y, bueno, les hablo más de la isla del gobernador, le hablo más después. Del 31 de julio al 4 de agosto hay unas pruebas especiales para estudiantes para saber completamente nuevos, los que están entrando a quinto, están entrando a sexto o a otros grados. Es el examen que ellos tienen que tomar para nosotros saber en qué nivel están. El 16 y 17 de agosto va a haber otra fecha de examen de regentes. Así que si algo pasa con los exámenes de ahora, o es posible que tenga que tomarlo esas fechas. El 28 de agosto al 1 de septiembre, la semana de orientación. O sea que, por favor, si está de vacaciones, asegúrese que esté ya en la escuela del 28 al 1 antes del 28 en adelante. El 31 de agosto es la orientación para todos los padres nuevos, completamente nuevos de la escuela, que nunca han estado aquí. El 4 de septiembre es el día de Labor Day y la escuela está cerrada. El 5 de septiembre es el primer día de clases para todos los estudiantes de quinto al 12 grado. El 6 de septiembre es el primer día del programa después de la escuela. Y el 29 de septiembre va a haber una conferencia de padres y maestros. Es muy importante que venga de 5 a 7 de la noche para usted hablar con los maestros. Le van a decir dónde es que su niño está y cuáles son las metas que tienen para el próximo año, para así trabajar más arduamente con los maestros este año para que su niño avance mucho mejor. O sea que hay mucho más instrucción, mucho más rigor, mucho más su niño va a recibir en el próximo año escolar, ya que ya terminamos todo eso de COVID, todo esto, ahora sí nos ponemos bien en forma, así que a trabajar arduamente. So that means also for our kids to be ready to study, meaning ready to learn, fully prepared. We will also send you the school supply list, we want you to also be ready with the uniforms, because we know that last end, but again, with the whole pandemic thing, they were behind in giving us the uniforms. But so this year, we want to make sure that you get the gift certificate for the uniforms early. So please make sure that you fill out this form by June 20th so that we can get you the lands and gift certificate by early July. So it gives you enough time to get your uniforms ready. And Lourdes can put that also on the chat, the form, in case you haven't done that.
Muy importante es para que nuestros niños estén listos para aprender, estén bien profesionalmente, que vengan todos en su uniforme. Nosotros vamos a darle este certificado de regalo para que compre los uniformes, son $100. Y en Land's End, si llena este formulario lo antes posible o antes del 20 de junio, entonces le va a llegar ese certificado a su correo electrónico a principios de julio, así hay suficiente tiempo para que tenga el uniforme, porque sabemos que en años pasados Lancen se demoró, claro, por el desequilibrio global con la pandemia, pero esperamos de que todos los niños no tengan ningún problema de que entraron a clase sin uniforme, no, todos están preparados, listos con su uniforme. So I just want to go over when you order your uniform, so to make sure that you enter the school number. You see, when you go into Land's End, it says school, and the link is right here. And Lourdes can also put it on the chat so that it goes directly to our school page, which means that we will have all the items will have our logo. Very important, because if you don't put that, then the items will not have our logo. Muy importante es cuando nosotros, usted va a hacer su pedido en Land's End, de que, y aquí está el enlace que ya lo puso Lourdes en el chat, es de que este es nuestro número escolar y eso lo va directamente a esta página. Ya eso quiere decir que todos los artículos tienen el logotipo de nuestra escuela. ¿Ok? Muy importante eso. La otra cosa, the next thing when you order is to make sure that you choose the sizes and make your selection. It's highlighted here is for kids, here's for adults. Sometimes we think that, oh, it's my kid, but just be aware of the sizes, and they have a size chart where it tells you the measurements, how many centimeters and all this stuff, what they consider small, what they consider large for adults, and what they consider large for kids. So it's very important if your kid is growing to make your right selection. Muy importante es que usted se fije si está pidiendo para niño o para adulto, y tenga en cuenta de que aquí hay un esquema de tallas para que usted se dé cuenta cuál es la talla, cuántos centímetros son de largo o cuántos de ancho. Eso todo está en donde dice aquí size charts, para que usted se dé cuenta qué es lo que ellos consideran un small, qué es lo que consideran un extra large, y de adulto o de niño, porque muchas veces los padres compran de niño y viene muy chiquito, y entonces es muy importante que usted haga bien su selección. So here is again, como usted vio, as you can see, when it's highlighted, that means that it's switched to that section. Como usted ve aquí, cuando estaba antes aquí seleccionado para kids, está así resaltado, pero cuando hizo la selección para adultos, entonces está aquí resaltado. And then, as you can see, when you make your selection and everything, then you can see that it shows up this logo with this extra charge. So, muy importante que usted se fije que le están cargando los $5.95 para el logotipo, para asegurarse que su camiseta venga con el logo. And also tell them if it says kids, it will say kid or short sleeve. Y también usted se puede darse cuenta que si viene de manga corta o manga larga y todo eso. O sea que fíjese bien cómo es que está ordenando, haciendo su pedido. Then now, when we give you the award certificate, the reward certificate, then this is where you apply it. There is when you select payment method, then we will give you a number that is only for you. So if you have 3 kids, you will have 3 different numbers that are not, you can share with anybody else. This is exclusive for your child.
Y una vez que esté listo para pagar, aquí va a haber este lado donde dice Apply a Gift Card o Reward Certificate, es para que usted entre el número que nosotros le vamos a mandar en principios de julio. Y ese número es único para cada uno de sus hijos. Así que si usted tiene 3 hijos, le van a dar 3 números diferentes para que usted aplique ahí y entre esos números para ese número para su niño. Y otra vez después haga la otra orden para el otro niño con el otro número y así es como está entregando su certificado de regalo, que son los $100, o sea que son 100 por cada niña que usted tenga. All right, so that was uniforms. Next, we're going to talk about family council, which is the people that you elected and that they already started strong planning for next year. So they had internal Zoom meeting where they connected and figure out what they want to do for the next year. And then they presented some of their initiatives for the new year. So here we are. They met up with us and they brought in breakfast, compliments of the new president. And so for them, next will be a leadership lab on July 21st. And they are coordinating as well a July 27th trip to Governor's Island. And this is only for parents only. El Consejo de Familia ya se reunió, el nuevo consejo, en Zoom para hacer sus planificaciones y conocerse. Y luego se reunieron aquí en nuestra oficina para presentar sus iniciativas. Así que está empezando fuertemente. Luego ellos tienen un laboratorio de liderazgo el 21 de julio y el 27 de julio invitan a todos a la isla del gobernador. Así que por favor regístrese y lo puede poner a Lourdes en el chat para que ustedes se inscriban. Y esto es saliendo de aquí a las 8:30 es un evento solo para los padres y vamos a tener también bicicletas para montar en bicicleta, así que es muy importante que nosotros cojamos el para poder tener las bicicletas, que salgamos del primer ferry, del ferry de las 9:53 y que no se lo pierda, porque si después se va a quedar sin poder participar. Si no puede llegar de aquí a las 8:30 y quiere ir directamente allá, pues entonces coge y sepa que vamos a estar en el pier de 11 por Wall Street. Y de nuevo aquí puede cambiar a español para saber cómo llegar a llenar formulario. So I just wanted to double check that this is an event that is a lot of fun. We rent bikes at Governor's Island. And so to be able to get the bikes, we're going to be catching the 9:53 ferry. So please be at the school here on 433 West 204th Street promptly at 8:30 so we can go all the way to Governor's Island. And we're going to take the one train to the South Ferry and walk to Pier 11 to Wall Street. And that's the ferry that we want to catch, the 9:53 ferry. And then if you cannot arrive at 8:30, so please feel free to join us to take the ferry. We will pay for your tickets. So, but if you're not taking it with us, then we won't pay for it. And also, again, we're getting bikes, so we please encourage everybody to arrive and sign up for this, so we know about that. Y de nuevo, nosotros vamos a pagarle por el boleto, así que llegue con nosotros en vez de llegar allá, porque si llega ya directamente a la isla, pues nosotros no lo vamos a reembolsar. All right. So lots of fun. Special education, just know that you have 3 members of the family council. So please, if you have any child who is taking special education services, please let us know if you're not in the Together We Can WhatsApp group, and let us know so we can add you. The other resource to connect during the summer is
connect with parent to parent of New York State, because then they will give you resources statewide. And the person who's coordinating is Gabriela Burgos. And I'm including the phone number and the email. And then I also included how to work on your child's IEP goals this summer. So this is the time for you to review your IEP and also check on the goals, because before we start the school, you're going to have a special welcome and dinner here for before we start the orientation, so that it's good for you to be aware of your IEP goals and as you talk. And here is some from understood.org will give you some pointers on what to do on your IEP goals and some key takeaways. So thought that you will like that. July 12th and 26th, there is a sensory-friendly family days at the New York Public Library. And again, this could be something fun to do with the Family Council if you want to do that. Educación Especial le dijo que está bien fuerte con 3 personas de directiva del Consejo de Familia, así que si quiere unirse a este grupo de WhatsApp para tener información, también se va a poner más información ahí para que esté conectado. Y también le estoy dando, si no está conectado, por favor, déjenos saber para unirlos al grupo de WhatsApp. También está conectado. Yes. I'm sorry. So I have 2 kids on a special education only one. And Yes, IB. so there are, I will encourage you to connect with Gabriela Burgos, because they also have parent groups that support depending on the IP, since each child is different, right? So Yeah, every child different, but I have it out autistic with them as well. yeah, so they will also have more fun things to do over the summer. So that's why I'm putting that number there, so that you're aware of things that are happening. Yeah, right now, Anna working. So do you can send it to my testing to me if it's possible? Somebody can test me the number. I can call the person with this Mara. So kind of interesting, you know, have one very trouble with her. So I'm so sorry. No, that's great. That's great. Así que sí, únase a nuestro grupo de WhatsApp, cualquier cosa que nosotros lo podemos ayudar. Y también quería darle esto de cómo reforzar las metas del IEP de su hijo durante las vacaciones. Incluí este enlace de Understood, que da en verdad muchas buenas información para poner en práctica, porque recuerde que nosotros antes de empezar el año nuevo, usted se va a reunir con el equipo de educación especial, y entonces entre más usted esté informado de la necesidad de su niño, y como eso toma tiempo y todo, pues entonces entre mejor usted está informado con los IEPs de cada niño, pues mucho mejor para saber usted cómo abogar por ellos para el próximo año. Y también tenemos jornadas sensoriales en familia en la biblioteca pública, y esto es muy importante también si su niño tiene autismo, que si quieren hacer de paseo y eso, puede ir estos días en la biblioteca pública. Okay. Then we have the new elementary school director. So I'm just so excited to introduce you to the new director, and the Family Council already gave her a big warm welcome. Her name, Gayatri Thiyagaraya. I'm sure I'm not pronouncing it well, but she goes by Miss Gaia or Miss T. And July 17 will be her first day at IL, and then she will be working with the leadership teams at both sites and the central office team and the executive leadership team, so that she can start planning for a great launch of our elementary school. And she has an amazing background in education and had a wonderful time with our families. And our elementary school will be opening these doors in August of 2024. So if you know of little kids who will be ready for kindergarten or first grade for that time, please let them know that we're getting excited and preparing, and we're hoping to also for you guys to know her during the summer. She has a master's degree in special education from Teachers College at Columbia University, and a certificate of school leadership and management from Harvard University, plus all her extensive 15-year work in education.
So Tatiana, excuse me. I'm sorry. Do you not have second grade for elementary school? no, because we start little by little. So Okay, we thank you. start kindergarten and first grade. Yes. All right, thank you. Le estamos muy emocionados de presentarles a nuestra nueva directora de primaria. El Consejo de Familia ya le dio una linda bienvenida. Su nombre es Gayatri Garaya, pero ella mejor le dicen Miss señora Gaya o señora T, que es como, ella mejor prefiere para que no se confunda con su nombre tan largo. Y el primer día aquí en nuestra escuela es el 17 de julio para ella, en donde va a trabajar en colaboración con los equipos de liderazgo de ambas escuelas, con la oficina central y el equipo de liderazgo ejecutivo, para dar un lanzamiento exitoso de nuestra escuela de primaria. Ella tiene una gran experiencia, 15 años de educación. Ella tuvo una maestría de educación especial de Teachers College de Columbia University y también de liderazgo de escuelas y administración de Harvard University. Ella, como ustedes saben, nuestra escuela va a abrir el primer día, va a ser en agosto de 2024, así que si saben de pequeñitos que ya van a estar listos para kinder y primero, para el 2024, pues que nos lo mande y esperamos también que usted la conozca durante el verano. We talked about camp for Young Life, still opportunities for you to register and letting us know July 2 to 7 or August 6 to 10. This does not, it works out well with our summer boost programs or summer school. So there's still opportunities. And if you're having trouble with the cost, please let us know. There is the Raw New York. This is completely free. And Lourdes can also put it on the chat, the link, so that you can go July 10 to August 10, Monday through Thursday from 9 to 11 a.m. It's right here by Dykeman, for the river, Harlem River. So it's very easy to get to and they get food. So it's a great program. And once the kids are in rowing, they have great scholarships too in colleges for rowing. So this will be a great way to start if your child is starting ninth grade. So for 8th graders entering 9th grade, this will be a wonderful opportunity. Muy importante para los niños que están terminando 8º grado y que van a empezar 9º. Esta es una oportunidad para ellos. Es 5 semanas completamente gratis de 9 a 11 de la mañana, del 10 de julio al 20 de agosto, para que empiecen a remar. Es aquí cerca a Dykeman y dos bloques de la estación de Dykeman, del tren 1. Y le dan comida, le dan y es completamente gratis. Y de nuevo, una vez que su niño le encante el remar y quiera seguir remando, pues lo ayuda en la parte mental, en la parte física y generalmente da muy buenas becas cuando los niños están remando en la universidad. The other thing is, another opportunity is for the Scientific Enrichment Month at Columbia University, Columbia's Herbert Irving Comprehensive Cancer Center. So this is for kids, high school kids, from 4 to 5:30 via Zoom. So you can get this certificate from, and it adds up to your resume. And it's just easy. They don't have to do any projects. All they have to do is sign up. And you can, participate. So it's a great way to learn about environmental equity, introduction to cancer research, panel discussions, and a very hands-on student-led activities. So it's a great thing. Please register by June 26th. Este programa virtual del Centro Integral de Cáncer de Herbert Irving de Columbia es completamente gratis, va de julio 5 al 27, pero es en la tarde, de 4 a 5 y media de la tarde, para los grados 9 al 12. Es una otra forma de ponerlo en su hoja de vida a su niño, si él le interesa la parte científica, y lo que va a centrarse en la educación sobre el cáncer y el enriquecimiento científico, hablando de equidad, iniciativas para la comunidad, y tiene muchas actividades que van a ser interactivas con los muchachos. Y de nuevo es gratuito, es fácil para entrar y es de nuevo muy bueno para ellos.
Talking about cancer also, there are now forums for families. So learn about latest advances in cancer research. This is from the community from 6 to 8, June 22nd. That's the Thursday. And this will be, please RSVP, and it's free and open to the public. So they will be serving refreshments and there will be a Spanish translation simultaneous. Este otro es, si usted le interesa informarse bien sobre el cáncer, lo último de investigación, van a ver este foro comunitario del jueves 22 de junio en persona. Se van a dar refrigerios ligeros y va a quedar aquí en San Nicolás, en 1130 San Nicolás Avenue, en el primer piso. Y le están pidiendo que por favor confirme su asistencia. Y de nuevo es de 6 a 8 si le interesa saber más sobre el cáncer. All right, so that's it for us. And again, it's just a word of thanks from all of us, and not only us as a school, but also our after school program, PSW, and all the clubs and everybody here. We want to thank you for all your participation and all your commitment. And we are back again on July 17. Get ready to work again in planning and doing some summer workshops for families. We have a whole series of labs for families, of leadership labs and activities that will go around safety during an orientation on safety, so that you will, when we start the school, everything will be safe and orderly. And we also, our families from the Family Council will be working on checking out the menu to make sure that that is something that it, again, will be ready for your child, and they will be, we will have just as a way to have everything ready for you. De nuevo, para ustedes, mil gracias por estar con todos nosotros durante todo este año escolar. Aunque ahorita terminan las clases, nosotros no paramos. Después del 17 de julio empezamos una clases de laboratorios para las familias que ofrecemos, incluyendo una serie sobre seguridad y orden para informarles a ustedes que va a ser puesta en nuestro canal de YouTube, de cómo hacemos todas las partes de seguridad, de cómo usted se puede preparar para estar listo para el nuevo año escolar. También nuestro Consejo de Familia va a tener reuniones de laboratorios de liderazgo, y van a tener también oportunidades el equipo de bienestar de degustar del menú que ofrecemos para los niños, de nuevo, para asegurarnos de que todo esté muy bien, estén todo listo y todos estén preparados para recibir de nuevo a su hijo el próximo año escolar. Como siempre, ustedes se pueden conectar con nosotros de nuevo en sí del 27 al 17 de julio, el 17 de julio estaremos por aquí. Cualquier cosa usted se puede conectar con nosotros, pero antes de esa fecha, si necesita alguna carta o algún formulario o algo, por favor, conéctese antes de esa fecha, porque después estamos cerrados. So again, if you need to fill out a request, any pupil verification forms or anything like that, please make sure to do it before the school closes. So that will mean the office, actually, it will be the 23rd. La oficina en sí cierra el 23 de junio. All right, so thanks again, and I'll be taking questions now from our families. If you would like to, No problem. yes.